la primera de Corintios, capítulo 9, perdón. Vamos a concentrarnos en esta tarde del versículo 1 al versículo 14. Del versículo 1 al versículo 14. Permítanme darle lectura a esta sección de la palabra de Dios. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio hasta allí. Hoy traigo una Biblia, se me olvidó mi Biblia, la arcoíris, y tiene las letras más grandes. Y esta se me hace más difícil porque también esta Biblia trae apuntes y trae las letras más pequeñas, más reducido. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la libertad cristiana. Entendimos que la libertad cristiana tiene límites y definimos qué es la libertad cristiana. La libertad cristiana es aquello que no necesariamente encontramos en la Biblia, que dice que es pecado como tal. Eso es lo que entendemos como libertad cristiana. Pero sin embargo, también vimos que esta libertad, que aunque no dice la Biblia que es pecado hacer algunas cosas, tiene límites. Por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Está diciendo Pablo: tenemos libertad a comer, pero quiero decirte que esta libertad que tú tienes no venga a ser un tropezadero para los hermanos débiles. Quiero poner en claro esto, que Pablo está escribiendo a hermanos débiles en la congregación. No les está poniendo la etiqueta a estos hermanos débiles de hermanos legalistas. Pablo no usa un adjetivo así, de legalistas, sino que está diciendo que tengamos cuidado de los hermanos débiles, que nosotros al usar nuestra libertad cristiana podemos hacerlos tropezar.
tropezar. Entonces quiero dejar claro que los hermanos débiles no necesariamente son personas legalistas, sino son recién convertidos que no saben mucho acerca de la palabra de Dios y que con el pasar del tiempo ellos tienen que ir creciendo, instruyéndose más en las Escrituras. Entonces, no es que los débiles sean legalistas, porque a veces pensamos nosotros que los hermanos con esta debilidad en sus conciencias son muy legalistas, y que yo no tengo por qué sujetarme al legalismo de ellos, pero no son legalistas aquí en este contexto, son hermanos débiles. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para que estos hermanos débiles no nos esclavicen de tal manera para no permitir hacer nada en nuestras vidas? Quiero decirte que si nosotros lo hacemos por motivación, motivados por el amor, ya no es esclavitud. La esclavitud es por fuerza, que un hermano me imponga, es que tú tienes que hacer esto. Entonces esclavitud, a la fuerza lo tienes que hacer. Pero si yo hago algunas cosas o me abstengo de hacer algunas cosas que pueden ser un tropiezo para mi hermano, lo tengo que hacer motivado por el amor. Y entonces si es por amor, ya no es esclavitud. Recuerda que el amor edifica, mas el conocimiento envanece, de acuerdo a lo que dice Pablo. Envanece. Entonces, un hermano débil en la congregación, débil, tengo yo necesariamente que negarme a mí mismo algunas cosas por la debilidad de mi hermano, por su débil conciencia. ¿Hasta cuándo? Pregunta alguien o preguntó, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo esté teniendo esos límites en mi libertad cristiana para no ofender al hermano débil? Bueno, hasta que ese hermano débil crezca y madure. Recuerden que es un hermano de conciencia débil. ¿Cuál es lo opuesto a lo débil? Fuerte. Entonces, un hermano débil tiene que ir dejándose guiar por el Espíritu Santo a través de las Escrituras para que su conciencia se vaya fortaleciendo y cada vez más su conciencia se vaya haciendo más amplia. Entonces, este hermano tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollando y tiene que madurar. No es inaceptable que un cristiano, y especialmente cuando uno es recién convertido, se quede en esa estatura espiritual. Es mi responsabilidad crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda de Pedro 3, versículo 18, así lo dice. Es tu responsabilidad, hermano, si tú eres un hermano de débil conciencia, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no puedes permanecer en ese estado de debilidad todo el tiempo. No puedes llegar a 20 años y todavía ser un hermano de conciencia débil. 30 años, 40 años en el Evangelio y todavía tienes esa debilidad en tu conciencia. No, tienes que irte fortificando, fortaleciendo, desarrollándote como cristiano. Perdón. Está claro, pues, hermanos, solamente para hacer una recapitulación de lo que vimos el domingo pasado acerca de los límites de la libertad cristiana. Ahora, los límites de la libertad cristiana lo entendimos que es cuando el hermano puede tropezar y entonces yo tengo que empezar a ejercer el amor por mi hermano. Porque Corintios 8, esta primera carta, el versículo 1 dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Pero también, hermanos, quiero que entendamos algo muy claro.
¿Cómo puedo yo empezar a edificar a otros? Es el amor también, lo he dicho, pero también vamos a edificar a los demás cuando nosotros renunciamos a los derechos que tenemos como cristianos. O sea, ponemos a un lado nuestros derechos. Yo sé que tengo derecho a hacer varias cosas, que el hermano no me puede esclavizar a sus puntos de vista por su débil conciencia. Yo tengo que hacer al lado mis derechos. Lo triste es que hoy todo el mundo reclama derechos. Y tengo derecho a esto y tengo derecho también a estas cosas. Y nadie quiere negarse a sus derechos, sino que al contrario, en vez de negarse a los derechos, estamos exigiendo derechos y estamos exigiendo cada vez más derechos. Pero sin embargo, hermanos, no debe de ser así, porque el apóstol Pablo es alguien que tiene libertad cristiana, pero que él se niega a varios derechos que él tiene, todo por edificar a los hermanos en Cristo Jesús, para edificarlos a ellos. ¿Cómo? Negándose a sí mismo y privándose de estos derechos. ¿Cuál es la razón? Para edificar a los otros creyentes. Ahora, algunos de los corintios estaban malinterpretando mal respecto al tema de la libertad cristiana. Y Pablo pues ya empieza a escribirles, pero en el capítulo 9 él pasa a escribirles acerca de su propia experiencia, de cómo él tenía derechos, pero él se niega a tales derechos. Por ejemplo, un derecho que nosotros vemos que el apóstol Pablo tenía era ser sostenido económicamente por las iglesias cristianas. No obstante, él deja a un lado ese derecho a fin de ganar una recompensa, como dice en el versículo 17 del capítulo 9. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, Pablo tiene derechos en su libertad cristiana, pero él se niega a sí mismo de no ejercer esos derechos en su libertad cristiana. Esto que Pablo muestra es algo muy importante, porque Pablo, al negarse, al no ser sostenido económicamente por las iglesias, y especialmente en esta iglesia de los Corintios, él deja algo muy claro en su vida espiritual, en su forma de vivir. Él tiene disciplina y tiene privación personal. Pablo se autodisciplinaba y Pablo se privaba a sí mismo. Y los corintios tenían que aplicar esta lección de disciplina y autonegación en cuestiones de sus derechos, de su libertad cristiana. Ellos tenían que aprender de Pablo. Esta, hermanos, posición que toma Pablo, la decisión personal de no ejercer sus derechos, de ser sostenido económicamente, llevó a algunos de los hermanos de la iglesia de Corintio, los llevó a pensar: oye, Pablo, tú no eres apóstol, tú no eres apóstol de Cristo. ¿Por qué no soy apóstol de Cristo? Podía decir Pablo, cuando le informaron que algunos lo estaban calificando como que no era un apóstol de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú te niegas a ser sostenido económicamente por los creyentes. Los apóstoles son sostenidos por la iglesia. Sin embargo, tú te estás negando. ¿Acaso no confías en ti mismo? ¿O será que porque tú no pides el sostén económico, eso
nos hace pensar a nosotros que no tienes esa libertad y que no tienes la suficiente confianza en ti mismo para pedirnos, porque realmente tú no eres un apóstol de Cristo. Eso estaba pasando en la congregación de los Corintios. Ellos estaban cuestionando el apostolado de Pablo por tener una actitud humilde de negar sus derechos en cuanto a la libertad cristiana para no recibir tal apoyo. Pero sin embargo, lo vuelvo a puntualizar, es una demostración de disciplina y autonegación de Pablo para que los demás aprendieran y que los demás no se llenaran de jactancia de tener una posición privilegiada en la iglesia. Recuerden que muchos decían, yo tengo conocimiento y el conocimiento que yo tengo, eso no me limita, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y Pablo va a llevar a estos que pensaban de esta forma, con su propia experiencia, a ponerles un claro ejemplo de lo que es autonegarse, privarse de lo que es la libertad cristiana. Realmente, muchos que viven una vida libertina es porque realmente no tienen disciplina en sus vidas. Es realmente porque no tienen esta autonegación como lo vemos en Pablo, sino que simplemente siempre queremos satisfacer nuestros propios deseos. No importa, somos egocéntricos y no me interesa lo que el hermano dice y lo que piense de mí. Yo solamente quiero satisfacer mis deseos, independientemente si al hermano le causa tropiezo en su vida lo que yo hago. No debe ser así, hermanos, de acuerdo a lo que vamos a estar viendo. Ahora, siempre se da esto en las congregaciones. Pablo no es la excepción. ¿Qué es? Que la gente cuestiona las posiciones de liderazgo. La gente a veces dice, tú no eres apóstol, tú no eres profeta, tú no eres pastor, tú no eres predicador, tú no eres esto. ¿Por qué? Porque no se entiende muchas veces, en este caso, qué es lo que Dios llama a una persona a servirle. Hay personas así, pero también hay personas dentro de la congregación que reconocen, como vamos a ver más adelante, quién son los que Dios ha llamado, los que Dios ha ordenado para su servicio. Estos hermanos, casi en su mayoría, son hermanos que han crecido junto en el ministerio con los que son enviados, con los que son líderes dentro de la congregación. Esto es lo que estaba pasando pues con el apóstol Pablo. Se le cuestionaba de parte de algunos dentro de la iglesia. Ahora, Pablo, en su primer versículo de capítulo 9 de la Primera de Corintios, él da unas palabras muy importantes. Él dice que la autoridad que él tiene, la autoridad apostólica de Pablo, le daba mucho mayor autoridad que otros. Le daba mucho mayor autoridad que otros para usar su libertad cristiana. Había unos que se llenaban de orgullo por el conocimiento que tenían. Y Pablo dice, no soy apóstol. Él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Versículo 1. Como apóstol, Pablo tenía toda la autoridad y tenía toda la libertad, pues su autoridad apostólica estaba de por medio, lo avalaba. Pablo es un apóstol del Señor Jesucristo. Él también dice, no soy yo libre, no tengo derecho o no soy libre de hacer algunas cosas como comer carne. Pero algunos pensaban, ¿cómo? Si tú eres apóstol, ¿por qué te estás negando a no comer carne como dice aquí en el versículo
voy acá, en el versículo 13 del capítulo 8, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y ellos pensaban, algunos, tú no tienes autoridad. No lo tienes, ¿por qué? ¿Por qué te estás sujetando pues a estos pensamientos, puedo decirle, o estas opiniones que tenían los otros respecto a la carne? Pablo dice, claro que yo tengo libertad, claro que yo puedo comer carne, pero simplemente lo he decidido, soy libre, pero he decidido no comerlo por amor a mis hermanos. Pablo está hablando acerca de eso. Y también vemos que Pablo verifica su ministerio en dos cosas. ¿Cuál era la verificación del ministerio de Pablo? Él dice en el versículo 3, contra los que me acusan y dicen, tú no eres apóstol de Cristo verdaderamente. Él dice en el versículo 2, en el versículo 1, ¿no he visto yo al Señor Jesús, Señor nuestro? ¿No lo he visto? Para ser un apóstol, ¿qué se necesita? Con autoridad apostólica. Haber visto a Jesús. En Hechos, capítulo 1, dice la Escritura que cuando Judas decidió terminar su vida a través de ahorcarse, quedó un lugar vacío. Y los apóstoles reunidos, y junto con los otros hermanos, ellos dicen, pues es necesario que alguien ocupe el lugar de Judas. Y dice la palabra de Dios que ellos llegan a la conclusión, de aquí de entre los hermanos, que han visto al Señor, han entrado y salido con Él desde que comenzó su ministerio hasta su muerte y resurrección, es necesario que escojamos a uno de ellos. Y escogieron a uno, a Matías. Entonces, para ser un apóstol de Cristo, era necesario haber visto a Jesús personalmente. Hoy en día, la gente, o muchos, se llaman apóstoles. El apóstol de la ciudad de Zacatecas, el apóstol de la ciudad de Guadalajara, el apóstol de Costa Rica, el apóstol fulano va a venir. Y les están encantando ese tipo de nombramientos y de títulos porque los hacen inflarse. Y ellos dicen que tienen la misma autoridad apostólica como los apóstoles del Nuevo Testamento. Sin embargo, yo siempre pregunto lo siguiente: ¿estos apóstoles han visto al Señor Jesús? ¿Entraron y salieron con Él? ¿Estuvieron desde que empezó su ministerio público, en su bautismo, en su muerte y su resurrección, al lado de Él para ser apóstoles? Claro que no. Entonces, ¿cómo se atreven a llamarse apóstoles de Cristo con la misma autoridad? Sin embargo, Pablo, él les dice, yo sí soy apóstol de Cristo. ¿Por qué? Porque yo he visto a Cristo. Personalmente, Cristo se ha parecido a mí y he tenido un encuentro personal con Él. ¿Cuándo? ¿Dónde sucedió eso? En Hechos capítulo 9, cuando Pablo va camino a Damasco para meter a la cárcel a muchos cristianos, golpearlos, encarcelarlos, hacerles daño. Él va en camino junto con algunos hombres, comisionado por el sumo sacerdote, por el Sanedrín de Jerusalén, con una carta de autoridad, y en el camino se le aparece Cristo. Y él va montado en un caballo y le dice, Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta es la primera vez que Pablo ve al Señor Jesús. También encontramos nosotros que en Hechos 22, versículos 17 y 18, otro encuentro que Cristo tiene con Pablo tiene con Cristo, otra aparición. Pero antes de eso, Pablo se le aparece al mismo Cristo en la misma ciudad de los Corintios a la que está escribiendo ahora. En Hechos capítulo 18, versículo 9 al 22. Ahí se le aparece Cristo en visión.
Entonces él dice, yo he visto al Señor Jesús, yo soy apóstol. ¿Por qué están poniendo en tela de juicio mi apostolado? Allí está. He tenido ese encuentro con él personalmente. Y también vemos que Pablo dice que los mismos corintios eran el sello de su apostolado. Cuando él llegó en Corintios capítulo 18, él llegó a evangelizar a este pueblo, a esta ciudad. Y en su evangelización de Pablo, muchos de los corintios creyeron en Jesús, se arrepintieron y se bautizaron. Muchos de ellos. Entonces Pablo dice, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? ¿Acaso yo no les presenté el Evangelio? ¿Acaso no los edifiqué con la enseñanza cristiana? ¿Acaso no les enseñé muchos principios espirituales? ¿Y ustedes se atreven a decir que yo no soy apóstol? ¿Algunos de los que están aquí? ¿Acaso no he trabajado con ustedes? ¿Acaso no invertí 1 año y medio en esta ciudad, esforzándome día y noche para anunciarles el Evangelio y para que ustedes fueran edificados con la enseñanza cristiana? Ustedes son pues la obra mía en el Señor, dice Pablo. Entonces Pablo verifica y les puntualiza que él sí es un apóstol porque él vio a Jesús y también porque ellos son lo que dice aquí en el versículo 2. Si para otros no soy apóstol, si para otros. O sea, él da por hecho y dice, hay algunos que van a seguir y son los que me van a atacar y son los que me van a perseguir y son los que van a ir detrás de ciudades para decir, este no es un apóstol, es un impostor. Dice Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él está diciendo, ustedes son mi sello, ustedes son la garantía, son la prueba de que yo soy un apóstol en Cristo Jesús. Porque ustedes me han visto sufrir, porque ustedes me han visto trabajar, porque ustedes me han visto en el ministerio. No pueden decir que no. Ustedes mismos, la misma salvación de ustedes demuestra el sello de mi apostolado, les dice Pablo pues a esta congregación. Ahora, hermanos, voy a pasar a un punto que quiero que entendamos claramente. Y aquí vamos a ver la autonegación de Pablo a sus derechos para edificar a otros. Pero antes de ver la privación que Pablo tiene a sí mismo, primero quiero enseñarles en esta tarde acerca de los derechos que tenía Pablo como apóstol de Jesucristo. Recuerden que este es el tema de la libertad cristiana. Continúa escribiendo Pablo, para usarla bien. En ocasiones se tiene pues que uno privarse a sí mismo y renunciar a ciertos derechos para edificar a otros. Por ejemplo, voy a hablar acerca de los derechos que tenía Pablo y por los cuales muchos lo criticaban a Pablo y ponían pues en duda su apostolado. Como apóstol de Cristo, Pablo tenía derecho a recibir apoyo financiero de parte de la iglesia. Versículo 4, ¿qué dice? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Pablo tenía derecho a comer y beber, ¿no es verdad? ¿Qué significa pues esto? ¿No tengo derecho a comer y beber? Bueno, lo que significa es apoyo financiero de las iglesias. Ellos por lo menos deberían de proveerle alimento y comida y bebida al apóstol Pablo. Hermanos, ¿quién sostiene a los misioneros? ¿Quién sostiene a los siervos de Dios? Bueno, en la Biblia, ¿quién lo hace?
Los hermanos, la iglesia. La iglesia sostiene a los siervos de Dios. ¿Cómo lo sostiene? Con el apoyo financiero de la congregación. Pablo dice, no tengo derecho a comer y a beber. ¿No tengo derecho a que ustedes me apoyen en esto? Claro que sí. Los misioneros son sostenidos por las iglesias y los siervos de Dios. No se les olvide esto. La iglesia tiene que entender y tiene que participar en esto que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de cosa buena al que le instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. ¿Qué significa eso? Que los creyentes son responsables de sostener a sus maestros cristianos. Porque participar de toda cosa buena es compartir materialmente las cosas de esta vida y apoyarlos también en oración y en un interés piadoso. Eso tiene que ser todo aquel que es instruido por un maestro cristiano, hacerse participe de toda cosa buena con él, de toda cosa buena. ¿Por qué? ¿Quién se toma el tiempo para ir a tu casa y visitarte y darte un estudio bíblico y edificarte? Muchas veces son quien, y es su trabajo, y dirán ustedes, es el trabajo del pastor, es el trabajo de los ancianos, es trabajo del anciano, él lo tiene que hacer. Sí, pero dice Pablo, recuerda, debes participar de toda cosa buena con él. Compartir con él y apoyarlo. En una ocasión, un hermano que es misionero y ya se retiró ya de las misiones, ya más se dedica a fortalecer las iglesias. Él hablaba algo muy importante, que su congregación una vez lo miró y le dijo, no a él, sino más bien a su abuelo, él ya era tercera generación, le dijo, oiga hermano, usted parece que se ve mejor su caballo, que usted tiene mejor apariencia su caballo. Y él le dijo, claro, mi caballo tiene muy buena apariencia, porque a mi caballo yo lo alimento, pero sin embargo ustedes me alimentan a mí. Entonces, lo que estaba pasando es que esta congregación no estaba entendiendo que se tenía que hacer partícipe de toda cosa buena con su maestro, que le estaba instruyendo. No lo entendía de esta forma. Ahora, la Escritura dice claramente, y en la primera de Timoteo 5, versículo 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué significa eso de que los ancianos que se dedican a trabajar y enseñar y a gobernar bien deben ser tenidos de doble honor, de mayor estima? ¿En qué forma? Bueno, allí hace referencia a que se le debe de apoyar económicamente
a los ancianos, a los maestros, de parte de la iglesia. Una de las formas en que una congregación honra a sus servidores es cuando la congregación los apoya de esta manera. Los apoya así. Según lo que dice. Estaba platicando yo con una mujer que va a otra iglesia y me estaba comentando acerca de algunas cuestiones que no le gustaban en su iglesia. Casi no me gusta que me digan lo que pasa en su iglesia. No quiero meterme tanto en esos asuntos. Pero le estaba hablando yo acerca de la forma que nosotros estamos trabajando aquí en esta congregación. Y le estaba diciendo que nosotros aquí no recibimos ningún pago por nuestro trabajo de parte de la congregación. Y me dijo, está muy bien eso. Pero ella dijo algo muy importante. Pero no se le debe de olvidar a su congregación en la que están ustedes, que es su responsabilidad dar apoyo a sus maestros. Y es verdad, hermanos. No se debe de olvidar a la congregación que es responsabilidad dar apoyo a los maestros que trabajan en ella. Porque si se olvida esto, entonces estamos realmente perdiendo el punto como congregación. Y ahorita lo voy a decir más adelante, lo que decía Pablo y lo que hacemos nosotros. ¿Por qué no estamos recibiendo apoyo? Pero es su obligación. ¿Por qué no lo hacemos? Lo digo más adelante. Ahora, Pablo está diciendo, no tengo derecho pues a beber y a comer. Y él continúa diciendo en la 1 de Corintios 9. En el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Él está diciendo prácticamente esto. Comúnmente los apóstoles traían en su ministerio a su esposa como compañeras. Traían a su familia. Hemos pensado muchas veces equivocadamente que cuando Dios llama a Pedro, a Juan, a Simón, a Judas, Tadeo, a Felipe, a Bernabé, etcétera, cuando los llama, se piensa que ellos abandonaron su familia, abandonaron a su esposa y que ellos se fueron tras Jesús y su esposa y su familia quedó abandonada, olvidada. No es así, hermanos. No es así realmente. Ellos no renunciaron a sus matrimonios ni a sus hijos para dedicarse completamente al ministerio de la palabra de Dios. Tener una hermana, esposa, como compañera era muy importante para ellos. Para ellos era muy importante la familia, los hijos. Pero tener esa compañera significaba que ambos, tanto el apóstol Pedro como su esposa, tenían que ser sostenidos, los dos, y su familia. Implicaba que la iglesia sosteniera tanto al apóstol, tanto al maestro, como a su esposa también, a su familia. La esposa es una gran ayuda en el ministerio pastoral. Es de mucha ayuda para los esposos que están sirviendo en la iglesia. Mucha ayuda. Es una bendición grande. Y para ellos, viajar junto con sus esposas era de gran provecho para los apóstoles. Entonces concluimos pues que se necesitaba apoyo económico tanto para él como también para su esposa. Y los cristianos tenían que darle este apoyo, este sostén a ellos. Pablo dice, ¿no puedo yo tener pues a una hermana como esposa y Bernabé? ¿Acaso no lo hace Pedro y los demás?
Para los que dicen que Pedro no estaba casado, ¿qué dice aquí? Que Pedro estaba casado, que tenía su esposa, Pedro. Pedro fue un hombre casado. Y tenía su familia. No es como lo han dicho, que él no era así, que él no tenía esposa. Es una mentira, de acuerdo a lo que dice aquí Pablo en esta carta. Ahora, veo también algo muy importante, hermanos, aquí en el versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Lo que está diciendo Pablo prácticamente es esto. ¿Acaso yo y Bernabé solamente tenemos que estar siempre trabajando y no tenemos derecho a no descansar, a no trabajar para dedicarnos a la palabra de Dios? ¿O solamente nosotros tenemos que trabajar y los demás no tienen que trabajar porque se están dedicando completamente a la palabra de Dios? Pablo está hablando acerca de esto. Pablo se le conoce como un hombre que se dedicó a construir tiendas, ¿verdad que sí? Él trabajaba también. Ahora, sus compañeros también trabajaron en fabricar tiendas para sostenerse a sí mismos. Pablo trabajaba, sí trabajaba Pablo. ¿Y dónde lo vemos nosotros? En Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y dice en el versículo 1 al 3: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo se dedicaba a hacer tiendas, a construir. Y también en la segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: 3, versículo 8 y 9. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Entonces Pablo estuvo también en Tesalónica junto con los que estaban con él, y ellos trabajaron con sus propias manos. A estos pues se dedicaban, cuando ellos consideraban que no tenían que ser una carga para la iglesia en el aspecto del sostén económico, ellos se ponían a trabajar. Hoy muchos pastores trabajan. ¿Y cómo se le conoce a esta clase de pastores que trabajan, hermanos? Se les conoce como constructores de tiendas, de casas, dijo alguien. Y hay muchos pastores que trabajan, que son constructores de tiendas, o sea, con sus propias manos están trabajando para sostenerse a sí mismos. Así mismos se sostienen a su familia, sostienen a su esposa y suplen las necesidades de su hogar. Así lo hacen. Yo sé que muchos lo hacen de esta forma. ¿Por qué? Porque las congregaciones no son muy grandes y a veces las congregaciones son pequeñas y no tienen el suficiente medio económico para sostener una familia. Por eso lo hacen de esta forma. Pero no es porque sea una regla de que los pastores tienen que trabajar siempre.
No, no es así. Sino que ellos mismos se limitan y se niegan al derecho que tiene la congregación para no ser una carga para la congregación. ¿Sí me explico? Para no ser una carga para la congregación. En el caso de nosotros, nuestro hermano Josué está de tiempo completo y él está compartiendo el evangelio. Pero detrás de todo esto están algunas iglesias comprometidas para apoyarlo financieramente. De la congregación aquí no recibe ningún quinto, porque se considera. Nuestro hermano José Luis, de la misma forma, él trabaja medio tiempo para fabricar su pan y venderlo. ¿Para qué? Para sostenerse a sí mismo. Sostenerse a sí mismo, sostener a su familia. Y el otro tiempo que le sobra, el otro medio tiempo, lo utiliza, lo invierte para la obra de Dios, para trabajar en el ministerio. Nosotros, a lo mismo servidor, yo estoy trabajando medio tiempo para sostenerme a mí mismo, para suplir las necesidades de mi familia. No estamos recibiendo una ofrenda así que le digamos jugosa, que digamos esto ya me lleva a no trabajar y puedo dedicarme tiempo completo a la obra de Dios. No estamos en este momento así. Estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo tiendas con nuestras manos. Lo hacemos porque nosotros mismos hemos decidido negarnos a ese derecho para no ser una carga a la congregación, porque la congregación es pequeña y llegará el tiempo cuando la congregación crece y si otro hermano se dedicará a tiempo completo a la obra de Dios, entonces la congregación tendrá la responsabilidad de sostenerlo. Yo le doy gracias a Dios que cuando empecé a ministrar la primera congregación donde estuve, la iglesia, los hermanos eran comprometidos y ellos se determinaron a decir, vamos a apoyar al hermano, lo vamos a apoyar y le vamos a suplir de acuerdo a nuestras capacidades para que se dedique tiempo completo a la obra de Dios aquí en este lugar y nos ministre. Y gracias a Dios por esos hermanos. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron la disposición y el corazón de que no faltara a los siervos y los que han estado también, que no les faltara el sostén para sus familias. ¿Qué pasaba? Gracias a Dios, en la congregación había como 3 doctores. ¿Y qué pasa cuando llegan siervos, pastores, que necesitaba algún medicamento, una consulta? ¿Qué hacían? Los hermanos se ofrecían, hermano, venga a mi consultorio, aquí lo voy a consultar a su familia, etcétera, estuvieron allí. Cuando se trataba de algunas cosas que, hermano, necesitamos que ir a México, a la asociación de pastores, etcétera, allí está mi carro, lléveselo. Cada 15 días tenemos que estar proveyendo una despensa para el hermano para que no le falte. Y aparte de esto siempre había una ofrenda especial para sostener al hermano. Podían faltar algunas cosas en la iglesia, pero no dejaban y no descuidaban ese cuidado que tenían que mostrar a los hermanos. No lo dejaban al lado. La verdad, eran hermanos muy generosos. Ellos. Como también son algunos de ustedes, hermanos generosos. Algunos de ustedes tienen el corazón y tienen la generosidad de apoyar. No así con una ofrenda, pero sí cuando se necesita algo, allí están. Allí está esto, te puedo ayudar en aquello, te puedo ayudar en esto también. Allí están. Pero esto es lo que se hacía.
en estos lugares. Pablo y Bernabé, pues ellos dicen, vamos a trabajar. No solamente tenemos derecho a no trabajar como los demás. Claro que tengo derecho a no trabajar para dedicarme a la obra de Dios. Hay algo muy interesante que les quiero decir. Cuando una iglesia apoya a un hermano, hay hermanos que lo hacen de buen corazón, pero hay hermanos que lo hacen de un mal corazón. Y déjenles digo que, ¿cómo funciona esto con ellos? Cuando el hermano predica una cosa, una enseñanza que no le gusta a algunos de la congregación, ¿qué hacen? No dan su ofrenda. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que se les predicó. Qué mal, ¿no? Qué mal de estos hermanos que piensan así. Y a veces es muy importante, o no muy importante, a veces yo he pensado, es mejor muchas veces no estar recibiendo apoyo, porque hay muchos hermanos inmaduros, hay hermanos niños en Cristo que pueden pensar de esta forma o pueden accionar de esta forma. En otras palabras, se sienten con derechos sobre los maestros, de exigirles, de referirles muchas cosas. Y sin embargo, cuando a veces, como Pablo, que no recibía, no tienes derecho a referirme nada, porque en primer lugar no estoy recibiendo nada de ti en este momento, para que no te sientas dueño de manipular y ejercer un control sobre los siervos de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, Pablo dice que él tiene derecho. Volvamos a Corintios. Él tiene derechos a ser sostenido económicamente. Y en el versículo del 7 al 10, él quiere dejar claro, la ley misma de Dios establecía claramente el apoyo financiero de los obreros y era un derecho legítimo. Dice el versículo 7 al 10, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo apela a la ley en cuanto a sus derechos como apóstol. Él dice, ¿no dice también esto la ley? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde en la ley de Dios decía que no pondrás bozal al buey mientras trilla? ¿Dónde? Dice Deuteronomio, hermano, en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Qué pensarían ustedes de uno que lleva su yunta y le pone el arado, le pone y empieza a arar y a partir la tierra y hacer los surcos, y que esa yunta
esté sedienta y que no tenga nada que comer y que lleve largas jornadas de trabajo sin que no coma nada? Bueno, eso sería algo desconsiderado y cruel para la bestia, ¿no es verdad? De parte de su dueño. ¿Por qué? Porque los bueyes, las yuntas, necesitan comer al mismo tiempo que trabajan. Necesitan estar comiendo al mismo tiempo que trabajan. Y Pablo dice, ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? Claro que sí. Dios se aseguró de que estos animales recibieran su paga. ¿Cuál era su paga? El alimento. El alimento. Y no dice la misma palabra de Dios en Mateo 6, versículo 26, que Dios tiene cuidado de las aves del cielo y que las alimenta. Claro que sí. También en el Salmo 147, versículo 9, ¿no dice que Dios da alimento a toda la bestia del campo? Dios tiene cuidado de las bestias, pues las alimenta. Pero ¿qué quiere decir Pablo con esto? Lo que Pablo quiere decir que Dios está interesado en que sus obreros sean pagados. Pablo interpreta este principio que se escribió especialmente para los obreros. Si volvemos nosotros a Corintios 9, en el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, dice Pablo, por nosotros se escribió, pues en esperanza debe de arar el que ara. Hermanos, dice, ¿quién se mete a la milicia? ¿O quién se mete a la policía y compra su propio, o más bien lleva su propio sostenimiento? ¿Quién se mete a la milicia y paga sus propios gastos? ¿Quién lo hace? Nadie. ¿Verdad que no? Ahora, él también dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Será una necedad tener una viña y que está dando fruto y no comer de ella? Y dice, ¿qué pastor apacienta un rebaño de ovejas y no toma la leche de su rebaño? Son preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace. Son lógicas lo que él está diciendo. Pero él quiere llegar a este punto, que Dios está interesado de que sus obreros sean pagados. Ahora, dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. ¿Qué hace Pablo? Pablo trabaja primeramente sembrando lo espiritual. Pablo le recuerda que él les sembró el evangelio a ellos y fue la manera que llegaron a Cristo y los edificó en las enseñanzas cristianas. Pablo les dice, ¿saben qué? Sembrar es una tarea difícil. ¿Quién ha sembrado? ¿Quién conoce de agricultura? Dice nuestro hermano Manuel Torres, yo conozco de agricultura. ¿Es una labor sencilla sembrar? Aquí no. Dice nuestro hermano, aún todavía hay en los pueblos que usan la yunta para sembrar. Es un trabajo realmente cansado, fatigoso. El sembrar es muy cansado. Pablo le dice, sembramos lo espiritual. ¿Cuántas veces algunos de ustedes, corintios, no me hicieron cansarme a gran manera por su necedad? Porque no entendían, porque se les enseñaba, porque dejabas de ir a la iglesia y ahí va por ti y te traigo y te enseño y invierto tiempo y todo. Está sembrando lo espiritual Pablo con estos creyentes. El evangelio. Sembrar lo espiritual en los hermanos no es una cosa sencilla, hermano.
¿Cuántas aflicciones no pasan los siervos de Dios sembrando lo espiritual en los demás? ¿Cuántas apuraciones no hay? Este hermano nomás no entiende, esta hermana no entiende, esta hermana parece que le entra la palabra por aquí y le sale por allá. ¡Qué necedad de veras! Y llega a pensar muchas veces los siervos que trabajan solos, ya estoy cansado ya de la obra realmente. ¿Por qué? Porque pueblo rebelde, es que no hacen caso. ¿Sí me explico? Entonces algunos piensan y dicen, no, ser maestro, ser pastor, vete allí al ministerio, vete al seminario y ya esté pastor, allí te va a ir bien y todo, y ahí te la vas a llevar muy tranquilamente, no vas a darle cuentas a nadie, ni bla, bla, bla. Como si fuera una tarea sencilla. Realmente cuando los verdaderos siervos de Dios están comprometidos en sembrar lo espiritual, sembrar el evangelio en las personas, es una labor trabajosa y cansada. Los que realmente asumen el compromiso que tienen delante de Dios. Allí en el pastorado no tienen jefes, dicen algunos. Ellos son sus propios jefes. Quiero decirles que los que están en el ministerio tienen que darle cuentas ¿a quién? A Dios. ¿Y saben qué? Dios es más que un jefe, porque un jefe lo ves nomás mientras estás en el trabajo, te está observando. Dios te está observando todas las 24 horas del día de lo que estás haciendo. Entonces, Pablo le dice, nosotros sembramos lo espiritual en ustedes. Y luego pasa a decirles lo siguiente, ¿es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material? Él está diciendo, a través, escúchame bien, a través de cristianos realmente piadosos y que saben tener en doble honor a sus maestros, es la forma en que Dios trae remuneración a los siervos en la obra. A través de estos cristianos piadosos que tienen muy bien en claro que del Señor es la tierra y su plenitud. Por ejemplo, los pastores, Dios es soberano. Y estoy hablando para todos los pastores que están en una condición donde sus ovejas se resisten y que no les apoyan. Dios es soberano, que se puede ir pasando por la calle, puede encontrarse un billete de 500 pesos de una manera soberana y no darse cuenta de quién es. Pero Dios no quiere obrar muchas veces así. Dios quiere obrar a través de otros cristianos, a través de su pueblo. Y los creyentes piadosos reconocen que del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Porque aquí mismo en Corintios 10, versículo 26, dice lo siguiente, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios le pertenece todo. Hay cristianos que saben que las cosas que tienen le pertenecen al Señor, que solamente ellos son administradores de la gracia de Dios en ellos, que solamente son mayordomos de lo que Dios les da. Por ejemplo, hermanos, David lo sabía claramente. Si vamos a Crónicas, a la primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice lo siguiente: las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De dónde viene la riqueza? Y la gloria de Dios. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.
Y dice el versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y esta frase es muy importante de lo que dice David. Pues de lo tuyo, ¿qué dice? Pues de lo tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, ¿quién le da al hombre? Dios. Dios le da. ¿Y qué hace el hombre solamente? Es como un canal para dar de lo recibido de la mano de Dios. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice la Escritura. Hay hermanos, y no estoy diciendo que esto tiene que ser con cada uno de nosotros, pero hay hermanos que han dado mucho dinero a la obra de Dios. Han dado mucho. Mucho han dado. Hay unos que dicen, bueno, si recibo un cheque por mi pensión, etcétera, pues lo que voy a hacer es que lo voy a dar a la obra de Dios. Casi no vemos esto aquí, pero en otros países, hermanos, lo vemos. Y especialmente muchos hermanos de Estados Unidos así lo hacen. Hay muchos que se han despojado de mucho de lo que tienen por dar a la obra de Dios. Por dar. Y algunos pensarían, bueno, hermano, es que nosotros somos una nación de tercer mundo y no hay trabajo y no hay empleo y sufrimos mucho. Pues hay naciones que son poderosas económicamente y por eso pueden dar. Y por eso dan. Nosotros no tenemos lo suficiente. Y algunos hermanos llegan a decir, yo no tengo lo suficiente. Pero se les olvida claramente. ¿Alguien me está? ¿Qué hicieron los filipenses? ¿Qué hicieron, hermano José Luis? ¿Tenían? No tenían nada. ¿Qué hicieron los de Macedonia? En este caso ellos, que esa región. ¿Tenían? No tenían. Pero sin embargo ellos siempre estaban diciendo, queremos, Pablo, participar de este bien, de esta obra, para la obra de Dios y para ayudar a los hermanos. Queremos hacerlo. Realmente ellos entendieron que Dios les podía dar aún en su gran necesidad que ellos estaban padeciendo. Porque pensamos, esto le pertenece al hermano fulano de tal. Él sí tiene dinero para dar, para la obra de Dios. Él sí. Yo no. Yo soy un empleado o soy una hermana que estoy haciendo el aseo en unas oficinas. No, yo no. Nomás los hermanos que tienen la forma y el medio. No, hermanos, esto no funciona en la congregación. Aún los hermanos, en su escasez, ellos dieron para la obra de Dios, para la obra del Señor. Entonces, a través de los hermanos, Dios trae remuneración a los siervos en su obra, a lo que estamos viendo. Y no quiero ir a otros textos, porque ya lo vimos. Pablo dice, mi derecho también la ley de Dios lo dice. Y vamos a terminar. El apoyo financiero es un mandato de Cristo para sus seguidores. ¿Creen que es un mandato de Cristo? ¿O es una opción? Dice el mandato. Es mandato de Cristo. Porque volvamos a Corintios 9. En el versículo 13 y 14.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan, ¿de qué? Entiendo que muchos se han aprovechado de ese derecho que tienen, sí, en las congregaciones, y han abusado de los hermanos. Lo entiendo. Y hay muchos que han llegado al ministerio solamente con esa finalidad de prestigio, de tener autoridad y de ser sostenido económicamente por las congregaciones. Sí, lo entiendo claramente y se ve hoy en día esto. Que su tema favorito de algunos es siempre el dinero. El dinero, cada 8 días, el dinero. Díganme, de los que estamos aquí y de los que empezaron con nosotros, aquí en la congregación, ¿cuándo hemos hablado acerca de este tema? Es la primera vez. ¿Después de qué? De 5 años, estamos hablando de este tema. ¿Y por qué? Porque así viene. Porque es anunciar positivamente la palabra de Dios. Y no le estamos recordando a la gente, a los hermanos, la ofrenda. Y no tomamos 5 minutos, no tomamos 20 minutos, media hora hablando de la ofrenda. De pararme aquí y empezar a dar textos bíblicos y esto y aquello y exhorto y bla, bla, bla y muchas cosas. Y tomar mucho tiempo para hablar acerca de este tema en esta congregación. En la IBZ, en la Iglesia Bíblica de Zacatecas, no hemos hecho esto hasta el día de hoy hablando de este tema. Pablo les enseña que los que trabajaban en el templo, ¿quién eran los que trabajaban en el templo? Los sacerdotes. ¿Y quién más? Y los levitas. Ellos se dedicaban a trabajar en el templo. Y estos eran sostenidos ¿por quién? Por el pueblo de Dios eran sostenidos. Los diezmos que el pueblo daba, al pueblo de Israel, pues eran repartidos entre estos, entre la tribu de Leví y el orden de los sacerdotes arónicos. Y los diezmos incluían muchas veces cosechas. Cosecha. La gente lleva su cosecha y una parte era para Dios y otra parte ¿para quién? Para los que ministraban en el templo. Y también llevaban sus animales en sacrificio. Y cuando ofrecían un animal en sacrificio, lo presentaban, una parte era quemada, una parte era para los sacerdotes y los levitas, para que tuvieran que comer. Dice Pablo, los que trabajan en el templo pues participan de las cosas sagradas. Y los que sirven en el altar, del altar participan. Y no quiero ir a este pasaje de la Escritura solamente para que entienda dónde se encuentra esto. Está en Números 18, de todo el capítulo de Números 18 hasta el versículo 32. Allí habla específicamente de cómo tenían que ser sostenidos los sacerdotes y los levitas. Y finalmente Pablo menciona que es un mandamiento de Cristo, de que sus obreros sean sostenidos, refiriéndose a Pablo a las palabras de Cristo que encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 10. Mateo 10, versículo 10. Pero el versículo 9 está bien, también. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Cristo? Porque
el obrero es digno de... Y un pasaje paralelo a Mateo 10 está en Lucas 10 también, versículo 7 y 8. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. En Lucas 10, versículos 7 y 8. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Entonces Pablo le recuerda que es un mandamiento del Señor Jesucristo. Y tal vez Pablo lo recibió también en esos momentos cuando fue ministrado por el Señor en visión. Cristo hace referencia a esto. El obrero es digno de su salario. Es un mandamiento que la iglesia sostenga pues a sus maestros. Sí. Es un derecho, claro que sí. El derecho está y el mandamiento está. La iglesia tiene que hacerlo. Pero quiero decirles algo. Pero no es un mandato, escúchenme bien, pero no es un mandato de los obreros recibirlo. No sé si me explique. No es un mandato de los obreros recibirlo. El punto está que el obrero tiene libertad de tomarlo o dejarlo. Y en este caso Pablo, en su libertad cristiana que tenía como apóstol, ¿qué hace? Lo deja. En este momento lo deja. ¿Tenía su derecho? Sí. Pero él no quería abusar de ese derecho. Y por no recibir el derecho, muchos le decían: tú no eres apóstol, tú no eres verdadero, porque si eres libre, entonces ¿por qué no lo haces? Pero Pablo dijo: yo me voy a privar a mí mismo, a autonegarme, para edificarlos a ustedes. Y continuamos la semana siguiente para ver cómo Pablo es que él se priva a sí mismo y por qué razones lo hace. Que Dios los bendiga. Vamos a orar.